Muy buenas noches, estimados y estimadas participantes de este pequeño, pero seguramente va a ser significativo curso de repaso de la escritura del Quechua Central. Para nosotros como institución, como centro de alto rendimiento docente, es un placer reencontrarnos con algunos de ustedes y con algunos que se han incorporado para este pequeño proceso. Les damos la más grata bienvenida a todos, deseándoles, por supuesto, que sea de bastante provecho estas cuatro clases que nosotros hemos programado en el Centro de Alto Rendimiento Docente. No quiero pasar por alto, quiero agradecer infinitamente la predisposición de nuestro capacitador, el profesor Walter Julca Pascasio, a quien ya la mayoría de ustedes le conocen. Él es profesor de educación primaria y bilingüe intercultural, formado en nuestra alma mater en la Universidad Nacional Santiago Antúnez de Mayolo, en la que también actualmente se desenvuelve como profesor en el Centro de Idiomas de la misma universidad. Un profesional conocedor a profundidad de la lengua quechua, específicamente en la variedad del quechua central. Ha participado también como capacitador. Bueno, ya venimos trabajando hace muchos años con el profesor Walter y como también participa frecuentemente como evaluador en el dominio de lengua originaria. Este año, por supuesto, que también ha venido participando y es conocedor a profundidad de todos los instrumentos de evaluación de esta importante evaluación que se va a dar en unos días, ¿no? El día domingo 12 de este mes es la evaluación escrita. Entonces, justamente por ello, para refrescar la mente, para refrescar todo lo aprendido en el proceso anterior, hemos programado este pequeño repaso. Bienvenidos a todos y sin mayor dilación voy a dejar el espacio para que ya nuestro capacitador, el profesor Walter, pueda iniciar con nuestra primera clase. Profesor Walter, buenas tardes, bienvenido. Voy a dejarle el espacio, pero sin antes presentarle a todos los participantes que han depositado su confianza para este pequeño proceso. Seguramente ya va a ir interactuando con cada uno de ellos. Buenas noches, adelante, por favor. Oh, muchas gracias, maestro Reimer. Frente a ustedes, nuestro coordinador nos ha señalado la presente actividad. Como dijo nuestro coordinador general, tenemos estas cuatro sesiones que están enfocadas básicamente ya al dominio de la lengua quechua en cuestión a la lectura y lo que corresponde a la parte escrita que se va a dar el 12 de octubre, ¿no? Entonces, creo que ya es menester un poco prepararnos para poder afrontar nuestro proceso de evaluación este 12. Muy bien. Como dijo nuestro coordinador, mi nombre es Walter Ujulca Pascasio. ¿Ya? Algunos seguramente ya nos conocen por lo que venimos trabajando con el Centro de Alto Rendimiento y vamos iniciando así puntualmente para ganar tiempo. Tenemos 2 horas exacto para poder culminar. A ver, ¿qué es lo que vamos a aprender en la primera sesión? Ya en la primera sesión, estimados colegas y con todos ustedes, deben conocer varios puntos de la lengua para que ustedes puedan comprender y a la vez también poder iniciarse con lo que es el proceso de la escritura en esta presente evaluación. Eh, lo que nos convoca es la evaluación del dominio de lenguas originarias. En caso de nosotros es el quechua central, la variante que nos van a evaluar. ¿Qué es lo que yo debo saber antes de escribir y antes de poder enfrentarme a los textos que va presentando el Ministerio de Educación en este caso? El año 2023 o hasta el año 2023, el esquema de evaluación había sido, nos ponían un texto narrativo, expositivo o argumentativo y nos hacían 4 preguntas. Cada una de ellas valía el esquema 2-2, ¿ya? Y
correspondientemente otra hoja venía para lo que corresponde a la parte escrita. Pero el año pasado, el ministerio ha cambiado el esquema de evaluación. Ya el esquema de evaluación ya no es un solo texto, son cuatro textos con cada una de ellas con cuatro preguntas, o en algunos casos son cinco, ¿ya? Para que pueda llegar al contexto de tener 20 preguntas, ¿ya? Entonces, para ello, ¿qué debo conocer antes de escribir y antes de leer? Muy bien, puntualmente. Primero veremos lo que deben conocer como Achawaya. Por favor, eso es muy importante para el aspecto de la lectura como también de la escritura. Si no conocemos qué letras corresponde el abecedario del quechua central, vamos a tener mucha dificultad para poder escribir y comprender los textos que nos van proponiendo. Por ello, deben recordar muy bien el Achawaya, incluso está propuesto allí en el material. ¿Ya? Muy bien. Luego, el otro punto que deben conocer es que la diferencia entre lo que corresponde entre una vocal corta y una vocal alargada en los diferentes contextos en los que ustedes puedan presentar su texto o que pueda venir dentro del texto o de las lecturas propuestas. Ya es otro punto fundamental. Luego, el punto 3 que considero que deben dominar muy bien es la diferenciación de las grafías que mayormente tenemos dificultad que vamos a explicar aquí en adelante. Asimismo, estimados colegas y presentes de la sala, yo debo dominar en qué contextos se lee con cha, en qué contextos se lee con tsa y en qué contextos yo voy a escribir con cha o no voy a escribir con cha, ¿no? Siempre ha sido, creo que el talón de la mayoría de todos los evaluados, ¿cómo voy ahora voy a escribir? Si me presentan o cómo voy a leer si yo soy de diferente variante, ¿no? Entonces, eso también. Luego, otro punto fundamental para poder afrontar el examen es enriquecer mi vocabulario, en el sentido que hay palabras nuevas que el ministerio va generando, va elaborando y va poniendo en curso, en sus materiales de índoles que van evaluando para nivel inicial, para primaria y para el nivel de secundaria. Entonces, debo conocer algún léxico primordial que debo manejar dentro de mi bagaje de escritura, como también para la lectura. Asimismo, vamos a conocer, estimados colegas, en algunos casos, o en la mayoría del quechua central, ya hay palabras consensuadas para la escritura. Yo no puedo escribir tal como yo considere, sino lo que dice el manual del quechua central y los consensuados, las expresiones. En ese sentido, vamos a conocer Kikin Rimeikuna, que son las sinonimias que ustedes deben dominar para poder entender y comprender y a la vez también escribir. Luego, en el punto 6, estos son los léxicos más actuales que el Ministerio de Educación viene trabajando en sus materiales. Ya, por eso he considerado, incluso allí está con sus traducciones, que corresponde a cada expresión propuesta o los tipos de textos que en este caso vamos a necesitar para poder comprender el texto y a la vez escribir. Otro punto clave que yo considero es que ustedes tienen que tener un dominio específico de algunos sufijos que se está presentando. Porque para poder entender la lengua quechua y a la vez hablar y cómo escribir, hay que tener dominio de cómo funciona o qué es lo que presenta cada palabra con particularidad con sus sufijos. Ya ese punto también vamos a tener que especificar, trabajar y tal vez guiarse del material para poder entender el texto. Asimismo, estimados colegas y participantes,
yo ya debo dominar la conjugación verbal en los diferentes tiempos que existe en la lengua quechua, tanto para la forma oral, para la forma de comprensión de texto y a la vez lo que corresponde a la comprensión y escritura de lo que me están diciendo en la consigna. Mayormente los textos en que presentamos las formas de argumentar que vienen esta vez, seguramente desde mañana hacia en adelante en las tres sesiones vamos a presentar los textos tipo argumentativos. Pero antes a ello yo debo dominar los tipos de tiempos que tiene la lengua, básicamente el presente, el pasado y el futuro, indudablemente alguna cuestión de narración. Entonces, si yo conozco cómo se pronuncia, cómo se conjuga cada tiempo, para mí es más fácil entender el texto, incluso para poder escribir coherentemente. Luego, el otro punto clave, estimados colegas y estudiantes, es que yo debo practicar mi forma de escritura a partir de expresiones propuestas. Y eso lo vamos a practicar, ¿ya? Y asimismo, de cada sesión que se va a hacer durante las 4 sesiones, va a haber lecturas tipo modelo que el Ministerio ha evaluado el año pasado. Ya, por ejemplo, acá es un texto anecdotario y tiene 4 preguntas. Ya, entonces yo debo tener toda la capacidad, luego de haber escuchado al profesor, para poder responder el primer tipo de texto que nos presenta el ministerio. El ministerio nos va a presentar 4 tipos de textos. La primera es un anecdotario, anecdótico. El siguiente es un texto narrativo en cualquiera de sus géneros. Y el tercer texto es expositivo. ¿Ya? El cuarto texto es enciclopédico. Y así sucesivamente vamos a tener que verificar. ¿Ya? Entonces, por favor. Dando una breve introducción a esta parte, me voy a centrar ahora sí en los puntos que vienen dando. El material se les ha compartido al coordinador, por favor, pueden coordinar con él para que ustedes puedan tener todos los detalles sobre el material. Muy bien, no sé si algunos me dicen que no se escucha, Soledad, no sé si es para todos el audio, por favor, para dar inicio muy bien. No sé si el audio está bien, me confirman por favor. Ya, muchas gracias. Muy bien. Tanto para leer y para escribir la lengua quechua en este proceso de evaluación, ustedes tienen que tener el dominio de la chaguaya, ¿ya? El chaguaya es fundamental, básicamente para escribir. Entonces, algunos errores frecuentes dentro del achaguaya. ¿Ya? Errores frecuentes que yo he encontrado y sigo encontrando en las diferentes evaluaciones que hacemos, tanto en los centros de idiomas de los diferentes estamentos, y la mayoría de las veces nos equivocamos en considerar lo siguiente. Por ejemplo, no lo voy a dilatar mucho porque allí están algunos ejemplos de las achabayas que están presentes, por favor. Así se pronuncia y así se debe escribir. Y lo que sí voy a presentar son los casos frecuentes que ustedes tienen al momento de escribir. ¿Ya? Esa es la finalidad mía. En algunas zonas, estimados colegas, por su propia dialectal, por su propio proceso de habla de cada uno de ustedes, alguien puede pronunciar algo, alguien puede pronunciar algo, alguien puede pronunciar algo. Cualquiera de esas 3 pronunciaciones son válidas, pero para el proceso de evaluación, si tengo esa dificultad, siempre la escritura es con doble L.
¿ya? O la o la ya para nosotros. Por eso decía, en algunas zonas, por ejemplo, en Bolognesi y por allí, tienen dificultad de la elisión de la doble L. Ellos dicen algo. La zona conchucana, huanuqueña, dicen algo. Y la zona de Huaylas dice algo. ¿Cuál de ellas predomina? Lo que voy a resaltar. ¿Ya? Tengan en cuenta ello. Luego ahora tenemos con la ja, mal llamado H, ya mal llamado H. ¿Por qué? Porque en la lengua quechua no hay un H, es una ja. Entonces ustedes tienen en cuenta en algunas zonas, por ejemplo, cuando digan hatun, jara, jaca, incluso en algunas zonas se ha hecho la elisión, ya no se pronuncia, entonces yo debo tener mucho cuidado en esa parte, por favor, teniendo en cuenta que la chaguaya no me presenta una J, entonces en todo mi proceso de escritura, a pesar que yo diga jaca, aca, ara, jara, sara, hatun, atun, siempre yo voy a tener que escribir y pronunciar la ja. Recuerden ello, por favor. Ya, eso es primordial. Otra eh, secuencia que encontramos cuando evaluamos, pensamos que seguimos como castellano. No. La K de Kakash que hemos visto arriba, por favor, eso se escribe siempre con K, ¿ya? Con K. En la escritura de la lengua quechua central no hay una C, como normal llamado nosotros decimos la C de casa, eso no hay para el quechua hablante o para la forma escrita. Si yo pronuncio así, por ejemplo, kunka, kuka, simplemente mi escritura tiene que ser así, ¿ya? Para estar avanzando, por favor. Luego, error frecuente, pensamos que el sonido ki que presentamos de kima, kikintsik, esos sonidos o ese sonido suena así. Y he encontrado varias veces en las revisiones que hemos hecho, pensamos, ese sonido en la lengua quechua es directo, no hay otra que combinación de esa forma. Ahora, error frecuente con la K, ¿ya? Error frecuente con la K, mal llamado también Q. Para el quechua hablante hay tres formas de hablar la lengua o la pronunciación ham. Es una forma ham, es una forma gam e incluso es una forma am en las diferentes variantes de la lengua. Pero ¿cuál predomina para yo escribir? Lo que vamos resaltando, la forma ham. Ahora en la forma o con la grafía ja. La mayoría de las veces hablamos como O, hocha, gocha, pero para la escritura es una sola, es cocha. Luego hablamos poco, bogo o poku, pero para la escritura es puku, recuerden. Luego tengo gewa, gewa, que pues, a nivel oral podríamos pronunciar de esa forma, pero a la forma escrita es kiwa. Luego tengo, por favor, este es clave, voy a resaltar incluso, para el quechua central la primera persona es ñoja. En la escritura, si algún momento viene ese proceso de expresar nosotros, yo, en la lengua quechua va a venir de forma escrita así. Pero ¿cómo voy a seguir hablando? ¿Cómo seguir hablando de esta forma? Ya que está presente en rima. Luego tengo el otro punto clave, por favor, ñojacuna. En la forma escrita debemos escribir siempre ñojacuna. A pesar que yo pronuncie nojacuna, nojacuna, ñojacuna, de las cuatro formas que está presente en el material, yo debo pronunciar como nojacuna. Otro punto, en la primera persona incluyente debemos pronunciar para poder expresar e indicar la forma ñocanchic. Recuerde los textos del ministerio en los procesos de evaluación, ya no viene la forma con la forma N, viene con la forma
ña, ñocanchic. Recuerden, eso también tiene que estar claro. Luego, el otro punto entre la expresión peja o peja, que allí pudiese mejorar el texto, algunos eh, suena como una ga, ¿ya? Peja o berga, siempre se escribe pica. En su sinonimia puedo utilizar uma. Luego la palabra gewa o gewa, que allí están encontrando, siempre se escribe kiwa. Ahora, el error frecuente con la wa, ya mal llamado W. Para el quechua hablante y para el proceso de evaluación, yo debo conocer que la chawaya o la letra se llama wa. Algunas veces escriben así, ¿ya? Como si fuese con una H, una A y una I. ¿Por qué? Porque estamos acostumbrados a escribir como en castellano. Entonces, si sigo pronunciando de esta forma, la forma más correcta de escribir mujer será war. ¿Ya? Tenemos allí. Otro error frecuente que encuentro es que pensamos que la B existe en la chavaya de la lengua quechua. No hay existe. Como ve, pueden apreciar en el material anterior, en la figura, no encuentro una B, ¿ya? No encuentro una B para poder expresar. Entonces, siempre voy a expresar e indicar wambra. Igual, wailas. ¿Cómo debo escribir esa expresión? Wailas, como está en forma presente. Luego tengo wasi, ¿cómo debo escribir? De esa forma. Tengo walpa, waipa o walpa, también tengo que escribir de esa forma que he hecho, dice, ¿no? Luego tengo wayika, que es poco en cuestión a cantidad, y wayika o wayika, que es pues el collar que uno utiliza. Luego encontramos la forma de la ya. Uy, acá debe ser llama, disculpen. Algunas zonas suena como la, en algunas suenas como ya. Pero a pesar que yo pronuncie mi variante, seguiré escribiendo la forma llama. Muy bien. Otro error frecuente cuando ustedes indican todos. Japan o Lapan. Como yo debo escribir es Japan. Otro error frecuente que algunos cometen es pensar de la siguiente manera a nivel de la fonología, Alapa o Ayapa. Cualquiera de esos dos sonidos a nivel oral existirá, pero la expresión es Ayapa en la forma escrita. Yaku. Pensamos que se puede por pronunciar o escribir así, pero en la forma escrita de la lengua es yanco, ¿ya? Igual también con yula y algunas zonas pronuncian la G por una ga, yulag, en algunas zonas. Entonces, ¿qué se predomina para la escritura? Incluso en algunas zonas dicen yurak, ¿no? Entonces va variándose, pero el contexto debe ser lo que está marcado aquí en adelante. ¿Ya? Entonces, por favor, las grafías que mayor dificultad se tiene en la escritura del quechua central es con la ja, con la ka, con la ja, con la wa, con la ya y la ya, que hay que tener mucho cuidado en escribir. Básicamente con la ja, ¿ya? Recuerden, hay que practicar la escritura de esta forma, con la ja, porque el sonido a nivel oral difiere. Puede existir una E o puede ser una O, como se está presentando en los ejemplos. Pero en la categoría escrita no encontró o no hay en la chabaya una E o no hay una O. Tengo que verificar mi achabaya, por favor. ¿Ya? Muy bien. Otro punto que estoy poniendo en cuenta, por favor, es las expresiones vocálicas. Eso es también un talón de Aquiles en la mayoría de los que escriben la lengua quechua. ¿Por qué? Porque no nos damos cuenta que los sonidos propios de la lengua difieren con un sonido vocal corta, con un sonido vocal alargado. Y algunos ejemplos que estoy proponiendo.
para poder empoderarnos en la siguiente manera. Cuando inicia es un poco la dificultad al momento de escribir. Ya, por ejemplo, si yo quiero decir que alguien abosteza, debo escribir con A, doble A al inicio. Ayan. Si es picante, ayan. Otra frecuencia también es que pensamos que los sonidos entre las acciones son las mismas y no son. Entonces, por favor, si en caso de amarrar es con una sola A, si es caso de criar tanto los animales y dentro de la chacra, es doble A. Si es con de la piel, es con una sola A, jara. O si es a la penca, jara. Si es mezclar, uno solo, tacuy. Si es sentarse, la acción de indicar, tacuy. El de morder, con una sola A, ani. Y el de aceptar, ani. Entonces, recuerden, hay expresiones en el quechua central que requieren el manejo de las vocales cortas y vocales alargadas. Otra frecuencia, cuando ustedes alargan las últimas vocales de las palabras, por ejemplo, por decir mamá, pero en el texto quieren decir mi madre y se olvidan de alargar la última vocal. Eso también es un error frecuente en los casos de los posesivos también, ¿ya? Entonces, verifiquemos que vamos practicando la acción posesiva en primera, como en el caso de Maki, que estamos apreciando allí. Otro error frecuente es en cuestión de considerar entre la U y la U que encontramos como se puede apreciar por citar, para avanzar un poco más, no es lo mismo decir mi puerta que la puerta. Ya allí observamos, por ejemplo, la palabra puerta no tiene dueño en la primera expresión, en la segunda sí le pertenece a la otra persona, que es la primera, mi puerta. También otro error frecuente es que pensamos que las acciones con los sustantivos se asemejan, como el caso de terminar y el caso del objeto que es el animal, ushan. Ahí también tratemos de utilizar de forma adecuada las terminologías. No es lo mismo expresar esta ushan que ushan, ¿no? Entonces hay que poder diferenciar. Una es acción seguramente irá al final de la expresión o párrafo y la acción de sujeto puede funcionar como al inicio o intermedio. ¿Ya? Muy bien, entonces, repasar siempre o tener en cuenta los alargamientos vocálicos. ¿En qué punto se dan los alargamientos vocálicos? Por favor, eso practicar. Uno en los posesivos, en la primera persona cuando diga no japa cuando usted, o ñojapa en este caso. Y el otro punto frecuente que encuentran ustedes los alargamientos, cuando digan yo o ñoja en cualquiera de los estamentos que indique la acción, por favor, ¿ya? Si dicen ñoja, yo es el que hago la acción, voy a tener que expresar el contexto. Entonces, practicar, porque en el contexto de la escritura que ya vamos a hacer en un texto argumentativo, va a haber acciones que sí o sí vamos a tener que alargar y por ello necesito un buen manejo de los alargamientos en la primera persona. Por decir, Miku, ¿no? Entonces, si a alguien le falta esa dificultad de poder todavía manejar los contextos de los alargamientos, puede darse un repaso, pues. Continuamos. Errores frecuentes que se encuentra entre la K y la K. Son grafías, letras distintas. Para poder diferenciar el sonido entre la K y la K, es que en el contexto oral, por favor, el sonido de la K es así. Recuerden. Y para los que hablan en su mayoría,
es más sencillo. Si yo pronuncio O, yo pronuncio E, pues la parte escrita lo tendré que hacer de forma distinta. No lo puedo escribir como yo lo estoy pronunciando. Entonces, si yo pronuncio O a nivel oral, en mi escritura es siempre Q. O pronuncio alguna palabra, en mi escritura sigue siendo una I. Pero a viceversa también, si en caso que ustedes van a querer leer los textos propuestos, pues viceversa. Si está escrito con I, es con, y lleva Q, probablemente que allí se va a escribir con una expresión ki y su pronunciación será una G, ¿ya? Eso hay que tener en cuenta. Algunos ejemplos propuestos para poder afianzar ese punto, por favor, tengo hatu, katu, horu, kuru, poku, puku, jeru, kiru, kawaii, kawaii. No sé si podemos notar la diferencia, hay que tener en cuenta ese contexto. Hatu, katu, horu, kuru, poku, puku, jeru, kiru, kawaii, kawaii. Los sonidos son distintos. Ahora, ¿cómo puedo yo, soy castellano hablante y a la vez bilingüe, me dificulta el sonido? Entonces, sencillamente ustedes pueden apoyarse con a nivel sonoro de la lengua castellana. Si pronunciamos así, de forma simple, por favor, si se pronuncia de forma simple, se hace K. Ya, recuerden, se hace Q y en esta parte se hace Ki. Ese es el sonido para poder escribir y a la vez también poder tener en cuenta el contexto de cada expresión. Ya, muy bien, entonces tengamos en cuenta eso. Ahora viene acá el dilema entre la tsa y la cha. Seguramente la mayoría de nosotros ya tiene conocimiento que podamos indicar, ¿ya? Entonces, podamos expresar, indicar, bueno, en ese contexto. Sí, acá yo comprendo que todos son de diferentes multiniveles de aprendizaje. Ya, a mí me habría gustado que todos me digan domino el idioma y directo y voy a comprender los textos que presento, pero necesito un poco reforzar para que el momento de desarrollar las diferentes actividades de la comprensión lectora no nos vayamos a equivocar y me digan, profesor, explique esta parte. Entonces, por favor, es una clase introductoria. El que tiene dominio de la lengua, por favor, puede irse a la parte final y puede estar desarrollando. Ya incluso hay una propuesta para estar escribiendo para que los que dominen la lengua puedan estar avanzando para no retenerlos al final. Ya entonces voy a ayudarles a los que les falta alguna parte, indicarles sustancialmente y luego pues presentarles ya los textos propuestos en sí. Los textos están en las partes finales de cada actividad propuesta, ¿ya? Entonces, el que tiene mayor dominio de la lengua, incluso el intermedio avanzado, tal vez han sacado en el nivel. Entonces, y algunos sí están en el nivel básico, necesitan una parte. Entonces, yo quisiera que esta parte introductoria que estoy haciendo se pueda entender para todos. Muy bien. Luego tengo la dilema. ¿Cómo puedo escribir entre la tsa y la cha? Sencillamente, cuando son significados distintos, estimados participantes, se tiene que seguir escribiendo tal como se presenta o como nosotros hemos aprendido. Por ejemplo, katsui no puedo escribir con cha porque kachui significa otra cosa, masticar. Entonces estaría haciendo mal uso de este contexto.
Luego, si voy a escribir patza y hago referencia al suelo, al piso, al tiempo, al espacio, sigo escribiendo con tza. Y si digo parte del cuerpo humano, allí sí tengo que escribir pues con pacha. Asimismo va a pasar con seco, tsaki, igual, y chaki también. Entonces hay que manejar eso para la escritura. No todo se escribe con cha, ¿ya? Zapana o chapana. ¿Cuál voy a elegir de acuerdo al contexto que determina? Otro punto. Si yo sigo utilizando la forma tsai como demostrativo en una acción, llegar, entonces tengo que diferenciar en qué contexto. Ya entonces allí podemos apreciar algunos sonidos, por favor, que se puedan trabajar su pronunciación, su significado y cómo es que cada grafía puede contextualizar su uso. ¿Ya? Muy bien. Y algún punto clave, por favor. Siempre he encontrado algunas veces expresiones que son similares a lo que se está presentando, pero son formas distintas. Por ejemplo, hay ayapa, que puede ser el resto de la cosecha de la papa, y el otro es ayapa, que significa demasiado, mucho o muy en otra frecuencia de calificativo, ¿no? Luego, pai ya, con ese sonido significa él o ella no más, o solamente él o ella. Pero cuando dicen pai ya, con alargamiento vocálico, es otro contexto de decir gracias. Luego, yapan y yapan no es lo mismo. Ya, para poder diferenciar, el sonido es con de todos. Si quieren expresar, es yapa. Y yapan es la acción de aumentar, de poder volver a servirse algo, hacer nuevamente una actividad diferente. En el caso de yanu también, y yanu son expresiones distintas. Por favor, ya no hace referencia al grosor, la forma de un objeto o cosa, y ya no viene de acción de sancochar en alguna variante. Muy bien, hasta ahí fue lo que podemos apreciar en el contexto de las grafías. Luego, ¿qué me va a pasar si yo soy hablante distinta a la propuesta del quechua central? Recuerde, si los sonidos y las expresiones son los mismos significado, predomina la cha. Recuerden, por favor, ¿ya? Si son los mismos significados, predomina la cha. En el siguiente caso, ¿ya? Estoy poniendo las dos formas para que vean qué es lo que predomina en el contexto entre la cha y la za. Si tengo en mi variante chaipita y otro variante tsepita, ¿qué predomina? Chaipita, que significa después. Ya, recuerden. Tseicho o chaicho o tsecho. ¿Cuál predomina? Concha, porque tienen el mismo significado. ¿Ya? Tseicho, allí en eso. Entonces, si significan lo mismo, predomina concha. Seimi o chaimi, por eso, por ello, en ese contexto también predomina el chaimi. Luego tengo tsairekur o chairekur, predomina con cha porque tiene el mismo significado, por eso, por ello, causa de. Muy bien. Lo que les indicaba de los pronombres en forma inclusiva. Algunas zonas dicen en su mayoría no canchik, y en la otra zona dicen no canchik. ¿Quién predomina? No canchik. Yachachikok o yachatzikok, que predomina yachachikok, que significa profesor, ¿no? ¿Qué predomina entre una chuku o tsuku? Predomina chuku. ¿Qué predomina entre una chacha o tsatsa? Predomina la chacha, porque hace referencia al mismo contexto, entonces predomina la palabra más antes. Entre la tsaca y chaca, predomina chaca.
Chari, predomina la chari. Kutitsi o kutichi, que predomina con la forma chi, kutichi. Nawinchay o nawinzay, que predomina nawinchay. Entonces, en términos sencillos, para que ustedes puedan comprender, estimados participantes, el uso de la grafía cha con la grafía tsa, si tienen los mismos significados, en los mismos contextos de palabra, puedo utilizar, predomina la cha. ¿Ya? Predomina la cha, entonces, por ende, los textos que van a presentar y los textos que ustedes van a elaborar es con la forma cha. Muy bien. ¿En qué contextos no puedo escribir? En los siguientes. Juklaya captin, cuando son distintos. Cuando el significado es el mismo, kikin ya captin, o sea, el significado es lo mismo, se escribe como la forma amarilla que se ha resaltado. Ahora, si son distintos, en un contexto puede significar tal, en otro contexto diferente, allí sí necesariamente se escribe tal como se está presentando en esta forma. ¿Ya? Ambos no son válidos o por decir quién predomina es la cha. Eso hay que tener en cuenta. Vi un comentario, los dos predominan, no. Los dos son válidos, no. En el proceso de la escritura para el quechua central es con cha la mayoría de las palabras que estamos presentando. Ya, eso hay que tener en cuenta porque hay un consenso, hay un manual que nos dice que es así y tal vez ello todavía no hemos repasado, entonces preferiblemente escriban con cha en los contextos que significan lo mismo como se está haciendo los ejemplos. ¿Ya? Muy bien. ¿En qué contexto puede escribir distinto? En lo siguiente. Katsui con kachui. ¿Serán los mismos significados? Indudablemente no. Otro es entrelazar, el otro es hacer la acción de masticar. No puedo utilizar. Pacha con patza. ¿Puedo utilizar en los mismos ambientes, contextos? No, por eso están separados. Entre tsaki y chaki. ¿Puedo utilizar el mismo contexto? No, porque uno es hace referencia a una cualidad, ya sea de la planta o alguna ropa, pero Chucky tiene otro contexto, es parte del cuerpo humano. Zapana, un objeto para tapar. Y chapana es un objeto que se puede, que es la comida, el preparado. Tsai con chai son distintos, ¿ya? Entonces recuerden ese detalle. Si son formas distintas, yo voy a tener que escribir tal como sigue en el contexto. O si el proceso es el mismo, estimados participantes, significa lo mismo, lo puede emplear en el mismo contexto tal como el otra variante, predomina la cha. Muy bien. Luego tengo Kikin Yashimi. Y acá es el que algunas veces se les va también. ¿Qué quiere significar o qué nos puede denotar en la forma escrita y la lectura? Cuando dice Kikin Rimeikuna nos dice la sinonimia. Pero dentro de las sinonimias que encontramos en el quechua central, para la escritura hay una que predomina siempre. Ya recuerden, para la escritura va a haber una que predomina siempre. A pesar que yo diga juti, suti o shuti, las tres a nivel oral, como el anterior con el cha y la tsa, son válidas, pero para la escritura es una sola, recuerden eso. Entonces yo tengo ese dilema todavía, por ejemplo, entonces puedo repasar un poco esta parte para poder entender. Por ejemplo, la palabra shuti
Debo escribir tal como está, pero a pesar yo pueda hablar juti, o shuti, o suti. Recuerden, ¿no? Entonces allí, por ejemplo, lo predominante entre una nuna y runa es nuna. Eso es lo que vamos a venir en el texto. Ya no nos va a venir nuna porque la mayoría de los textos que están presentando viene con runa porque es la palabra más antigua dentro de las sinonimias. ¿Ya? Entonces, por favor, pues, se debe expresar de esta forma. Por eso Edith allí está presente. Edith, no sé si me entendió. Allí está, por favor. Edith, mira esta parte. Cuando son escritas de otra forma, tienen otro significado. Recuerde, se escribe tal como en la lengua y con sus diferenciaciones. Por favor, vamos. La palabra ñawi deben aprender para la escritura. A pesar que ustedes hablan nawi o algunas zonas dicen ñawi, para la escritura es nawi. Si dicen punuy o puñuy, para la escritura es puñuy. Si dicen kima o kimsa, para la escritura es kimsa. Si dicen chipi o chipsa, para la escritura es chipsa. Si dicen jokta o sokta, la escritura es sokta. Si dicen puak o pusak, para la escritura es pusak. Si dicen ustedes guay o dicen wasi, para la escritura central es wasi. Si ustedes dicen caja, cajapa, casapa o casa, que significa helada, se escribe casa. Si ustedes dicen Jara, Ara o Sara, para la escritura es Sara. Si ustedes dicen Chaca o Tzaca, la escritura es Chaca. Si ustedes dicen Achka o Atzka, predomina Achka. Si ustedes hablan Nawinchay o Nawintzay, predomina Nawintzay. Si ustedes dicen Nikichay o Nikitzay, predomina con esta de acá. Hay un error acá. Nikichay. ¿Qué significa secuenciar, ordenar? ¿Ya? Es por eso que en algunos textos viene Pukniki, Shkeiniki, primer grado, segundo grado, tercer grado con forma de grado, o cuando ustedes encuentren uno en la simbología del ordinales, Pukniki, primero, segundo, tercero, vamos expresando el orden. Si digo Luichu o Yuichu, ¿quién predomina? Yuichu. Si digo yo en esta parte, noja y ñoja, ¿quién predomina? ¿Qué es cómo se debe hacer? Noja. Luego allí tengo dos ejemplos que podemos explicar un poco. Si yo utilizo en la misma categoría, por ejemplo, demostrativo las dos palabras, chairuna y tsairuna, que significan eh, esa persona, ¿quién va a predominar? Chairuna, por ejemplo, allí, ¿no? Entonces tengo que ver muy en claro en qué contexto puede utilizar. Si son los mismos contextos gramaticales, los mismos contextos de significado, puedo expresar esa. Si en alguna zona dicen Pachamama, Pachamama, ¿quién predomina? Pachamama. Ruranchik, ruranchik, ¿quién predomina? Ruranchik. Shipash, pashña, raja, hipas, china, predomina shipash. Uriay, arui, yamkai, predomina uriay. Pero pudiese ver o pudiese haber un léxico en la que un participante, tal vez el evaluador, pertenece a cierto dialecto que sea convocado y prefiere tomarlo por decir Yamkai. Entonces también es bueno que ustedes puedan socializarse con las sinonimias que se tiene de algunas palabras en la lengua quechua. ¿Para qué? Para que entiendan que es el proceso de expresar lo mismo, pero con otra expresión. ¿Ya? Muy bien. Entonces, repasando por favor estas cuestiones puntuales de nuestra lengua. ¿Ya? Muy bien.
Patsa. Manuel predomina Patsa. Allí está, no se preocupen, el material me van guiando. Que ya que he hecho, siempre estamos presentando, rimecho significa en el nivel hablado, y que ya he hecho o que ya he hecho significa que corresponde al nivel del escrito. Ya, muy bien. Incluso allí tenemos otras palabras que está allí, por favor. En esta parte, hacha o sacha, ¿quién predomina? Sach. Sayaka o hayaka predomina sayaka. Wakhai. Hay un error. Es wakui, ¿ya? Es de abrazar. Si decimos wakui o makayay, significa abrazar. Quien predomina, waku. Entre marca y yacta, en algunas zonas dicen yacta, en algunas zonas dicen marca. ¿Quién predomina para la forma escrita? Marca. Entre cantar, ambos significan lo mismo, hotsui o taki. ¿Quién predomina? Taki. ¿Ya? Por eso en alguna vez vino un texto que expresaba alguna información de las formas de canto y la mayoría no conocíamos y no entendíamos muy bien el texto. Entre Uma y Peca, ¿quién predomina para la escritura? Peca. Entre Chusco y Tawa, ¿quién predomina? Chusco. O Miwari, que significan lo y sí, ¿quién predomina? La forma Omi. ¿Ya? Muy bien. Entonces allí, teniendo el material, pueden decir, pues ustedes puedan apoyarse qué expresiones son los que encuentran en la lengua quechua central y a partir de allí pueden repasar para la escritura y también para la comprensión del texto. Muy bien. Otro punto clave, por favor, ya vamos terminando para que ustedes puedan entrar a lo que corresponda a la comprensión y escritura. Socializarse con los términos que el ministerio utiliza. Ya, eso es fundamental. Acá hay algunas palabras que he podido rescatar porque considero que cuando vamos a leer y cuando vamos a escribir, vamos a necesitar esos léxicos. Estos léxicos que estamos observando en el punto número 6 son consensuados, son validados y ya de forma de uso en los diferentes textos del ministerio, incluso ya pues en las evaluaciones. Entonces, ¿qué mejor pues repasar, qué mejor pues tenerlo a la mano estos léxicos que voy a indicar? ¿Por qué? Porque son porque son los términos que en su mayoría vamos a requerir. Uno para comprender y otro para escribir. ¿Ya? Entonces, por favor, en esta parte. Por ejemplo, en la categoría de género narrativo, puede ser que venga una fábula y que en el texto la consigna me diga o me pregunte, ¿qué entendiste de la fábula? Y el texto, el nombre es Aranguay. Entonces puede ser la pregunta, ¿y matata kay Aranguay Villacorcón? ¿Qué Aranguay Villaconcampita Kamka y matak ninki? Allí kumanaku. Si desconociese la palabra Aranguay, pues no voy a poder enfrentarme al texto narrativo en la sección 2. ¿Ya? Muy bien. A partir de una consigna, tal vez nos puedan pedir o pueda decir cuál es la afirmación correcta o la oración correcta del texto que has leído. Si no conozco esa terminología, me va a ser difícil en comprender tal vez el texto. Entonces, auner rimai es una afirmación o una oración afirmativa. Y así podemos encontrar para plural, chica, para pluralizar, chicayachi, para decir glosario,
hapashimi para decir vocal, han y ya para decir poema o poesía, harawi, incluso, por favor, esta de acá. Cuando ustedes van a escribir y al final nos pide hacer nuestra autoevaluación de la escritura que vamos a ver, una de las preguntas claves debe estar con el uso de las letras mayúsculas. Si en mi texto que elaboré usé las letras mayúsculas, pues necesito ese léxico, por favor, ¿ya? O usé adecuadamente las mayúsculas, entonces una puede ser esa pregunta, ¿ya? Muy bien. Si utilizo algún sufijo, la denotación, ¿ya? Juntatse. Si digo letra minúscula y chiquillas, punto. Otro clave, por favor. Recuerden que las redacciones que van a hacer, ustedes tienen que evaluarse y pueden evaluar desde una perspectiva gramatical. Utilicé un punto seguido, utilicé los dos puntos, utilicé paréntesis. Entonces, eso nos va a ayudar a entender este punto, por favor. Ya estoy resaltando qué es lo que ustedes necesitan para poder autoevaluarse en la parte escrita. Kanampatsa. Si digo Kanampatsa, pues hace referencia al tiempo presente. Kiki shutis, sustantivo propio. Kinra, guión. Kushitsiko Kenyakai, texto recreativo. Consonante, Luquia. Tal vez me puedo preguntar si escribí adecuadamente con la consonante K a nivel de la escritura de mi texto, una pregunta clave. ¿Puedo elaborar de mi texto? Sí, ¿no? Incluso nos va a pedir escribir de la forma de la respuesta. Oración negativa. Allí está, solicitud también, libreto también, por favor, con su respectiva expresión en castellano como en quechua, libro, por favor, ¿ya? Libro hay que resaltar, eso es clave porque la mayoría de las veces vamos a repasar los libros. Otro, para el texto argumentativo necesito el término investigar. Musia Pacuy. ¿Ya? Cuando ustedes van a redactar el texto argumentativo, pues vamos a defender nuestra postura a partir de una tesis. Entonces, yo desde mi investigación, yo desde lo que he averiguado e investigado, tengo que expresar en alguna parte del texto expositivo. Entonces necesito ese léxico para poder expresar. Mucho Willacuy como forma de noticia, ni como forma de planteamiento. Por eso es que en las redacciones argumentativas decimos noja ni pita, noja yarpei ni pita, musia ni pita, allí está. ¿Ya? Entonces puedo utilizar esos términos. Infografía no, tal vez, porque no necesitamos, pero hay que conocer Huillacoseki. Explicar, miren acá, porque en un texto argumentativo tienen que explicar. No vaya a ser que en la consigna venga Yachi. A ver, explica desde tu punto de vista, no vayamos a comprender esa palabra. Ya, muy bien. Otro punto clave, por favor, que los léxicos estamos resaltando es el tiempo pasado. Ñaupapatsa. Tal vez en las redacciones que voy a ejemplificar necesite en un pasado, las personas hacían de esta forma, ahora ya la hacen de esta forma, entonces voy a necesitar. Leyenda sí, debo tener en cuenta porque estamos frente a un texto narrativo. No sabemos qué tipo de texto narrativo venga, ya sea un cuento, un mito, una leyenda.
Entonces debo conocer cómo se dice leyenda. ¿Ya? Allí está. Entonces resaltamos. Otro punto clave es conversar. ¿Ya? Pero para el texto argumentativo no vamos a necesitar. La siguiente sí. Resumen, porque el texto argumentativo tiene introducción, tiene cuerpo o desarrollo de la tesis y al final viene el resumen o conclusión que yo voy a hacer de mi texto eh, argumentativo. Entonces necesito el léxico Qillqacha. Noqapa qillqachachuqa hinomi ushakarin kay willakamonqa o reqsikamonqa. ¿Ve? Voy terminando mi texto expositivo. Introducción del texto expositivo. ¿Qué debo utilizar en la forma escrita? Qallanan. Noqapa qillqaynichu qallananchuqa hinomi kanman. Estoy argumentando, ¿ve? Entonces necesito, por favor, esas expresiones o indicaciones. Otro punto tal vez con un signo de admiración, ¿cómo puedo utilizar? Si algún momento dice, incluso puedo preguntarme en mi autoevaluación si en el texto que elaboré alguna frase que consigné de un autor, entonces necesariamente puedo tal vez exclamando o alguien puedo citar esa forma de poder haber expresado su opinión, ¿no? Entonces, utilicé los signos de admiración, entonces puedo preguntarme, "Qapari chikuta qenqainicho inshishkaku?" Me estoy autopreguntando si he utilizado este tipo. Luego tenemos forma exclamativa, oración exclamativa, luego tenemos párrafo y el tipo de texto que viene pues en la comprensión lectora es texto expositivo. Debo saber cómo es su nombre el texto expositivo. Rikatsiko Kinkai. Nos da a conocer, ¿no? Expone, no simplemente en esta parte. Si digo diálogo, discusión, rimanaku. Si digo descripción o describir, rekichi. Pero si digo texto expositivo, rekiche kinkai. Ya, muy bien. Luego tengo el futuro. Shamokpatsa. Debate, Shimpinaku. Historieta también. Los signos de interrogación. Es fundamental para ustedes, por favor. Es fundamental que pueda ustedes tener en cuenta que el contexto de las preguntas. ¿Ya? Entonces, una forma utilizando los signos de punto muy bien, ¿ya? Tapunacuy, como averiguar, indagar, ¿ya? Hay que tomar, por favor, ese contexto, por favor, también, porque va a estar presente para nosotros, va a estar presente para nosotros la forma de indagar y de preguntar, ¿ya? Muy bien. Conectores, este es clave también en un texto argumentativo. Tienen que autopreguntarse si han utilizado los conectores o no. Por favor, también es punto clave que viene en la rúbrica. Si el que escribe está utilizando los conectores, entonces mucho mejor, pues ya voy practicando cómo se dice los conectores. Tin- Y los que elaboran la evaluación de este año es el texto argumental. Huachaco Qellqe. Voy a defender, voy a defender mi posición. Viene de ahí, de Huachacuy, el que defiende, Huachaco, el que defiende,
lo que argumenta, ¿no? Entonces, eso también, por favor, tengan en cuenta que va a venir ese léxico de esa forma, ¿ya? Entonces, guayaco, que guayaco y argumentar. ¿Y cómo yo debo concluir o acabar? Which kai, ¿ya? Which kai. Entonces, algunas palabras son claves para poder nosotros utilizar en los textos que vamos a producir. Y te cuento corto o micro relato. eh, Allí tenemos afiche, otra forma, un texto instructivo, esta vez no viene. Entonces, meditar, reflexionar, yarpachacuy, idea, yarpay. ¿Ya? Entonces, allí, por favor, tener mucho en cuenta lo que estamos exponiendo en esta parte. Creo que hemos resaltado algunos puntos claves que ustedes deben manejar como léxicos para poder trabajar lo que corresponde al texto argumentativo. Previamente, presentaremos, ¿no? Un modelo, un texto argumentativo, pero ustedes también tienen que elaborar con las consignas propuestas, ¿ya? Muy bien. Entonces, en esta sección siempre tener en cuenta los léxicos que hemos precisado, o si quieren abundar un poco más, estos léxicos están en el diccionario pedagógico, ¿ya? Diccionario pedagógico por las cuatro áreas fundamentales que se maneja en el currículo. Luego otra expresión, otro punto, por favor, los sufijos, ¿ya? Los sufijos, eso sí les digo en cuenta. Para escribir y para comprender se necesitan los sufijos y acá estamos presentando de esta forma. Si voy a narrar, voy a contar o que voy a expresar una acción en pasada, ahí está, el arca. Pero tiene también sus variantes. A pesar que yo soy de esa variante, de esa zona, voy pronunciando en esa forma, estimados participantes, la escritura es una sola y lo voy a marcar de color rojo. Si yo utilizo la forma de expresar e indicar, siempre debe ser con esto, ¿ya? Mi kurja, mi kurjeiki, mi kurja, mi kurjanchik, mi kuyarqa, mi kuyarqeiki, mi kuyarqan. ¿Puedo pronunciar con ra? Sí. Obviando la ja, sí. Pero en lectura no. Entonces, tener en cuenta, por favor. La forma shak, en algunas variantes les dificulta esto. Para la mayoría de las variantes es shak del futuro, yo, pero en algunas zonas pronuncia con sha. Por eso es que mikusha algunos dicen, mikuyasha algunos expresan. Pero dice el manual, a pesar que usted hable de esa forma, pues uno solo es la escritura de este sufijo, que debe ser con shak. Otro. Fundamental esta precisión, por favor, en la siguiente. La ñac. En las actualizaciones de los trabajos que está presentando el ministerio, está presentando los textos narrativos con ñac, ¿ya? No nos vayamos a sorprender cuando venga un texto anecdótico o un texto no, un narrativo que venga con ñac. Sencillamente es lo que nosotros comprendemos anteriormente con NAC, ¿ya? Entonces, todo lo que se narra, se cuenta, hechos, es decir, había una vez, esa expresión en la lengua castellana, para nosotros el contexto de un sufijo es el ñac, ahora en adelante. Entonces, si ustedes algún momento han dicho, no ka mikunak ka mikunak kanki, pei mikunak, y voy hablando así,
preferiblemente vamos practicando con la ñaca, porque yo estoy seguro que va a venir las formas narrativas, anécdota, como también el cuento con la forma ñaca. ¿Ya? Entonces, tener en cuenta. ¿Y qué es lo que yo debo manejar de este sufijo? Sencillamente. El hecho que nos presenten no va a estar en primera ni en segunda. Siempre hablamos de una tercera. Entonces, manejo de cómo se dice este pasado narrativo con la forma ñac, mi pei, mi cuna. Él había. O la forma plural, ellos, si son varios personajes dentro del cuento. Peikuna Mikuyanak será la forma pronunciada, pero en el texto de comprensión lectora va a venir Peikuna Mikuyanak. ¿Ya? Eso hay que tener en cuenta. Otro sufijo que en su mayoría se dificulta tanto para la pronunciación como para la escritura es la forma pak de benefactor. Las dos formas que están en el paréntesis son válidas, estimados participantes, pero es a nivel oral. Recuerden, a nivel oral. Lo que sí vamos a hacer a nivel escrito es una sola. ¿Ya? Entonces recuerden. Yo puedo hablar a mi variante Teitapac o Teitapa, pero la escritura siempre será Teitapac. Chakrapac, Chakrapa. Pero la escritura será con este sufijo siempre. Sí. Ahora, ¿qué va a pasar a nivel inversa? Se encuentro Teitapac, Chakrapac y otro participante es de una zona distinta, por ejemplo, Huánuco, Pasco, Junín, pues allí en su mayoría puede pronunciar con pa. Entonces, a nivel oral me está indicando que es para algo. A nivel escrito, siempre con pa. Campak o campa. Campak. Eso sería la forma escrita. En cuestión al sufijo chao, ¿ya? En paréntesis, eso quiero que vean. La mayoría de acá creo que son de Ancash, Huánuco y tal vez de otros participantes. En este punto, yo puedo pronunciar tal como está en el paréntesis a nivel de mi dialecto. Chao, cho, chu, chu o tru. Pero la parte escrita que viene en la oralidad, en la oral, no corresponde necesariamente en la parte escrita. Entonces, estimados estudiantes o participantes, a tener en cuenta ello. Yo lo puedo pronunciar como está dentro del paréntesis, que significa en este sufijo, pero su composición escrita siempre será de forma celeste. Nani cho, nani chao o nani chu. Nani chu, nani tru. ¿Qué predomina? En la forma escrita, representar, por favor. Luego tengo el sufijo pita, que significa de o desde. ¿Ya? ¡Pum! Puedo tener todas las formas posibles en la pronunciación que estamos apreciando allí, pero una sola es el que se escribe. Entonces, si yo escribo Wasipita, si yo, disculpe, yo pronuncio Wasipita, Wasipek, Wasipita, Wasipekta, Wasipik o Wasipi, una sola es la escritura de esta expresión del sufijo. ¿Cómo lo voy a escribir y cómo voy a encontrar en el texto que va a venir para mi evaluación? Pita. Eso hay que tener en cuenta. ¿Qué significa de o desde? Otro sufijo que debo practicar es el now.
Recuerden, ¿ya? El now es fundamental por cada uno de ustedes. Si yo pronuncio now, yo pronuncio nu, yo pronuncio nu, yo pronuncio no, e incluso pronuncio nok, como en los ejemplos propuestos, debo seguir escribiendo como la primera, porque esa es la representación de este sufijo. ¿Ya? Weitano, weitanu, weitanu, weitano, weitanui. Acá debe ser una sola U, por favor. Además. Y en el caso que pueda indicar wetanuk. Todas las formas está bien oralmente, pero ¿cuál es la representación gráfica de ese sufijo que yo pronuncio así? La primera. Por eso es que yo voy a escribir tal como está acá, weitanun. Muy bien. Otro punto que nos sugiere repasar el manual, por favor, es su uso del posesivo iki, de la segunda persona. Ahí también se nos va, ¿ya? Y siempre se les va. Iki. Yo puedo pronunciar iki y puedo iki, mishiki, makiki, mameiki. Todas las pronunciaciones están muy bien, pero en todos los contextos solo se escribe como la parte de celeste. ¿Ya? Por ahí está el ejemplo. Yo puedo pronunciar, hablar, mishiki, pero la forma gráfica, mishik, makiki, makiki, mameiki, mameki. ¿Ya? Hay que tener en cuenta ese detalle, estimados colegas y participantes. Siempre el posesivo de la segunda persona es con iki, que estamos representando. Y la última parte que estamos apreciando, por favor, es para comprender dos puntos. Cuando ustedes van a hacer su texto argumentativo, pues siempre van a expresar desde la perspectiva, desde la óptica de ustedes. Entonces, cuando ustedes quieren afirmar, quieren hacer de conocimiento que es información, esa tesis y las ideas que voy a desarrollar en torno a defender esa tesis, siempre debe estar escrito en mí. En otras palabras, cuando uno escribe a partir de su propia experiencia y uno quiere defender su texto, tengo que utilizar la testimonial, ¿ya? La fuente primera de información. Entonces, ¿cómo marco esa fuente en los textos que uno pueda producir? Con la forma mi. Entonces, en algunas variantes sigue habiendo esa forma, ¿ya? Hay que corregir ahí, debe ser una mi y con una ma. Entonces, ¿qué significa? Algunas variantes dicen mi, otras dicen ma, pero a pesar que ustedes digan de esa forma, en la representación es una sola. Va a ser la forma mi. Y ejemplos que voy a proponer. Antes nos decían, si termina en un doble vocal, ponle mi. Por eso hablamos mamá, mi. Ah, si termina en una vocal simple, colócale la ma. O si termina en una consonante, ponle una mi. Así decía. Pero según el manual, ahora se ha consensuado para no estar diciendo de esa forma. Ah, si termina en vocal alargada, ponle mi. Si termina en una corta, ponle ma. O si termina en consonante, una mi. Hay un proceso de desemparejamiento, primero con cuál y otro. Para ello,
el manual nos ha hecho la vida un poquito más fácil. En todos los contextos que ustedes quieran afirmar, decir desde mi óptica, yo pienso, es mi afirmación, es mi punto de vista que quiero expresar, siempre la información de la tesis que vamos a defender va a ser con mí. Entonces, las redacciones que ustedes van a hacer al defender la tesis o la postura que van a tomar, ustedes van a representar con la forma, mi estimados estudiantes. ¿Ya? Muy bien. Entonces, en todos los contextos que venga, incluso en la comprensión lectora de los textos, cuando es anecdótico, cuando es narrativo, seguramente va a venir con she, pero si a partir de la óptica del escritor, de la postura de una exposición o de una argumentación, va a venir con mi, porque está haciendo de hacer conocer desde eso. En los textos narrativos viene con she, ¿ya? Por ejemplo, el anecdótico que van a leer más adelante viene con she. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que nos han hecho como la mi? Cuando decimos duditativo o decir de segunda fuente, cuando alguien nos contó y yo voy a dar a conocer a las otras personas, al público, se utiliza la forma she. Seguramente ustedes lo usan. Me avisó, me contó, me dijeron, yo también te digo, ¿no? En ese contexto. Entonces, ¿qué hago cuando soy hablante, usuario de la lengua, incluso de distintas variantes? Seguramente en la zona que estoy puedo decir con she y puedo decir con sha. Pero ¿qué va a pasar para la forma escrita? Porque ya está consensuada, igual que la mi. Si termina, antes nos decían, si termina en una vocal simple, ponle sha. O si termina en una consonante, colócale una shi. O si termina en una vocal alargada, colócale shi. Para evitarse ese detalle, poder identificar a qué elemento corresponde, el manual sugiere, incluso la ha simplificado, que en todos los contextos que quiero dar duditativo, dice que, cuentan que, avisan que, afirman así, siempre va a estar terminando con la forma shi, ya sea vocal simple, vocal corta, una consonante, en todos los contextos, ¿ya? Por favor. Ya vamos terminando, ustedes van a entrar a la práctica, por favor. Luego los tiempos, creo que es fundamental el manejo de los tiempos también, por favor. Es muy importante el manejo de los tiempos. Si no manejo muy bien la conjugación de un tiempo determinado, de casi todos los tiempos en la lengua quechua, no voy a poder comprender. Eso va a ser mi talón de Aquiles, por decir. Entonces, preferiblemente, pues vamos ensayando estos días, viendo la propuesta que he hecho, o seguramente algunos ya manejan muy bien, entonces, pues sencillamente un vistazo y listo. Para los que recién o que han pasado para el nivel básico en la oralidad y que están presentes acá, ellos sí deben dominar esto. Si no dominan esto, les va a ser muy difícil comprender los textos que nos presenta el ministerio. El anecdótico tal vez lo puedan entender. El narrativo tal vez sí. Pero los otros tipos de texto que nos presenta el ministerio, pues están entre presente, pasado e incluso futuro, entonces nos va a ser muy difícil. Nos sugiero, por favor, que cada uno de los participantes, a pesar que pueda dominar bien, darle un vistazo. Y explico sustancialmente. Si soy del presente o el texto está en presente, va a tener esta siguiente conjugación. Y siempre los textos o los verbos en esta parte, en presente, se va a conjugar de esa manera. Si estoy en un presente actual, es decir, estoy comiendo, estoy llorando, estoy cantando,
A diferencia de la primera, como, comes, él o ella come, acá difiere. Yo estoy comiendo, tú estás comiendo, él o ella está comiendo. Ahora en el pasado también, las narraciones, las anécdotas, seguramente puede venir en este tiempo. Noja mi kurja, yo comí. Mi kurjeiki, tú comiste. Mi kurjan, él o ella comió. ¿Qué es lo que pueden hacer? Practicar la conjugación con diferentes verbos. O el reciente. Seguramente el reciente no, porque es un acto de indicar que los hechos o los sucesos pasó recientemente. Pero si viniese, por ejemplo, en un texto expositivo, por ejemplo, las situaciones que está pasando del momento, allí sí pudiese venir con el texto o de esta forma. ¿Ya? Eh, Huanotzinacuiarjun, rurayargun o rurayarjan va viéndose la tonalidad. El ashka también puede ser porque es una acción culminada, finiquitada en algún momento de la expresión. Pero sí o sí, tanto el narrativo como el anecdótico van a venir en este tiempo. Eso sí hay que tener en cuenta, por favor, ¿ya? El primer texto y el segundo texto, sí o sí, voy a encontrar conjugación verbal o expresiones verbales que tenga esta estructura. ¿En qué parte debo percatarme? Simplemente en la tercera, porque el texto narrativo, como el texto anecdótico que me van a presentar, van a hablar de ellos o de ellas, de los personajes que les va a suceder. Entonces, por eso hay que acotar que el texto narrativo, pues anecdótico y el cuento, seguramente, van a estar así. Y mayormente la última que estoy demarcando. ¿Por qué? Porque en las historias que presenta, no va a presentar de un solo personaje, va a presentar de varios personajes los sucesos o hechos. Pero para mi texto argumentativo, puedo manejar casi todas, por favor, ¿ya? Para el texto argumentativo, debo manejar el presente compuesto, la acción pasada con arca. ¿Por qué? Porque con ella es el que voy a argumentar y precisar mis ideas, voy a defender en mi postura, en mi posición. Entonces, podré decir. Noqapaqa runakuna aychatam mikuyanman. Incluso vamos a aprender el sufijo condicional de na, el sufijo reikur, el sufijo picti, que son ya que expresamos para la cuestión argumentativa. Y finalmente, estimados participantes, no se olviden del tiempo futuro. En el tiempo futuro lo vamos a ver en los textos expositivos, en los textos argumentativos durante la lectura, sí o sí. ¿Por qué? Porque nos van a desarrollar primero seguramente una presentación, luego van a poner su postura. Si no hacen eso, pasará esto, consecuencias. ¿Y cómo son las consecuencias? A largo, mediano plazo. Entonces el hablante, el escritor, el que está proponiendo el texto, sí o sí nos va a escribir con alguna parte del futuro. Pero ¿cuáles son esos elementos que debo marcar siempre? Es ya sea la primera, porque va a escribir de su propia experiencia, Mikushak, Uriashak, Wiyakushak, Nimushak, y ahí va a estar presente. O Mikuyanka, Wakayanka, Yachakuyankatsu, incluso de esa forma, ¿no? Entonces, supongamos que vamos a defender la enseñanza de la lengua quechua en el salón, en nuestras aulas. Eso sería una postura. Para mí es bueno,
pero si no enseñan, ¿qué pasaría, no? Morirían, los niños no aprenderían. Entonces, necesariamente vamos a tener que recurrir en el tiempo futuro para poder ejemplificar una parte de nuestro texto argumento. Ya entonces, por favor, repasar los tiempos que he propuesto, seguramente los más sustanciales para poder entender y comprender el texto. Y a partir de acá viene la parte más práctica. Ya, por favor, todos nos encaminamos a escribir de todo lo que el profesor ha hablado y de todo lo que hemos escuchado. Por favor, viene la parte práctica, la forma escrita. En el primer punto me van a corregir, por favor, este texto. A ver, con lo que ustedes ya aprenden, ya conocen, tienen que corregir el siguiente texto. Por favor, damos un promedio de 5 minutitos para que ustedes puedan corregir el texto y escribirlo por el chat o por si tienen ya el material propio, escribirlo en esta parte, por favor, ¿ya? Con sus correcciones que ya conocen. Supongamos que este es mi texto, mi borrador que he hecho en la parte escrita y alguien me ha dicho, verifica tu texto, hay muchos errores. Si escribes así, te van a poner nivel básico, porque sí se entiende el texto, ¿ya? Pero no está adecuado a las normas de escritura de la chavaya, no está adecuada a las normas de escritura de la tzac o la cha, no está adecuada con los sufijos que se ha presentado, ¿ya? Y eso hay que ver. No sé si está adecuado al tiempo que se ha trabajado o que se ha expuesto. Verificamos todo, por favor, ¿ya? Entonces, 5 minutitos, 7:32, máximo eh, terminésemos dentro de 5 minutos, ¿ya? Por favor, incluso algunos participantes se han ido a la parte final, ¿ya? La parte final, entonces ya seguramente han hecho sus correcciones, incluso ya respondieron las preguntas o el contexto del texto propuesto, por favor. Ya entonces, vamos, 5 minutitos, por favor, lo podemos compartir por el chat, cómo han corregido.
A ver, por favor, vamos corrigiendo el texto propuesto con todos los conocimientos que ustedes tienen y con la parte expositiva que yo les he dado. Recuerden que entre un contexto de mismo significado predomina la cha. Eso es un otro punto. Recuerden que en este texto, por decir narrativo anecdótico, va a predominar la forma ñac. No sé si eso también hay que tener en cuenta. Luego los contextos de los sufijos, les dije, en un cuento, en una anécdota, predomina la shi. Recuerden eso también, por favor, para que la corrección. No hay una C, es una K siempre. Esos detalles de la chaguaya. Por favor, a ver, vamos compartiendo lo que uno ya conoce y puede hacer su corrección allí. Ya, ¿cuál es el en sí? Les voy comentando. Este texto vino el año pasado. Ya, por favor. Este tipo de texto vino el año pasado. Entonces estamos comenzando con un tipo de corrección a este texto. Incluso yo le he modificado. Pero en su versión original, ya, para que vean un poco cómo es que cambia, para la versión original difiere sustancialmente. Y les presento acá, ¿ya? Ya uno de los participantes ya ha escrito, entonces es menester para que puedan ver y avanzar, ¿ya? Ahí está. Siempre comienza con su consigna. Qeñqata ¿ven? No viene la tza, siempre viene todo es con cha. Qillqata ñawinchay nikur tapukuykunata alli kaq kutichiyninta yaskiyninta tari. Lea el texto. Luego, escoge la respuesta o encuentra la respuesta adecuada y kutichimuy, devuélvelo. ¿Dónde lo van a devolver? En la cartilla. Ya, muy bien. Entonces pueden ver, por favor, así se debe hacer la corrección sustancial del texto propuesto de lo anterior. Ya, miren el texto propuesto del anterior con el texto que puso el ministerio del año pasado. Dijimos narrativo. Sí, va a estar presente. Voy marcando nomás qué puntos deben conocer. Luego, narración, que, que el año pasado vino con esta forma. Pero yo sé que esta vez va a venir con ñap, tal vez acotar eso. Dentro del conector, che, shi, está allí, la forma shi. Su
conjugación verbal está allí. ¿Ve? Lo hace hablar al personaje. Narración de hechos con la forma nak. Vuelve a indicar con shi, porque es una narración que está contando. Y así esa forma. Y también en la forma escrita, por favor, percatarse muy bien que los verbos finales o las acciones van a ser al final. ¿Ya? Entonces, de esa forma. ¿Ya? Entonces, ese es el texto que se ha tenido del año pasado. Y como ya corrigieron, vieron qué errores tuvo el texto, ¿ya? Que ustedes tienen que haber corregido. Muy bien, allí Chávez, Jenny, Jenny, verifica el texto con lo que has escrito, por favor. Ah, claro, claro, el anzuelo. Ya, acá la ha puesto como término inmediato. Ya, entonces, algunas veces los redactores también nos ponen términos inmediatos sin poder hacer un neologismo. Muy bien. Entonces, pues, recuerden algunas características de todos los textos que viene, por favor, para poder entender. Por eso fue la explicación previa antes de mandarles a que lean, que conozcan que se escribe así, pero se puede pronunciar de forma distinta, pero con la pronunciación de lo que yo hago, con lo que voy a leer, es distinto. Yo les recomendaría que practican con este tipo de textos sin hacer ninguna monotongación en el caso de los guailinos o el cajón de Guaylas. ¿Para qué? Para que no tengan dificultad en pensar que cuando venga la A, cuando obtenga la O, voy a pronunciar O. Esta evaluación no nos mide eso, nos mide la comprensión. Entonces, practicar la lectura tal como está escrito en todos los contextos que ustedes conozcan o hablemos. ¿Ya? Por favor, eso sería mi recomendación. Como está el texto, hay que leerlo y hay que practicar. Entonces pasamos a la parte final, que el primer tipo de texto que el ministerio nos está presentando es el texto anecdótico. ¿Ya? El texto anecdótico. Y esta es la forma que nos van a pedir. Solamente acá nos falta poner T1, ¿ya? Y así. ¿Qué significa texto 2? Vamos a leer el texto en estos minutos, por favor, y luego damos nuestras respuestas y a ver si coinciden o no de esta perspectiva. ¿Ya? Entonces, por favor, practicamos la lectura de este texto y vamos marcando sus respuestas y van enviando al chat.
¿no? Entonces, Jujunakshi, Maicho, Ansel, Anzueluban, Luis, Yanasankonaban, Chaiwa Kuikayanak. Chaishi, Luis Hatun Chaiwata, Chariko Nir Kikimpa, Chukunyata, Yakupita Sutaramunak. Chaishi Yapan Yanashankona, o Yanasankona, Ayapa Sikuyanak. Luispis, Ayapa, Asikushpa, Chukunta, Payarirkur, Chaywakuita, Ushayanak. Nikurpis, Yapankuna, Kushi Kushi, Chayhuna, Kayanak. La primera pregunta sería, ¿Imatata Luis Anceluan Yakupita Sutarajan? Los niveles que nos va a presentar el primer texto, todos los textos en su primera pregunta es literal, ¿ya? Es literal, o sea, toda información está en el texto. Entonces ahí dice que Yanasankunawan, ¿no? Luis, ¿quién es el personaje? Luis, ya, Yanasankunawan. Chaywakuita rurikayanak, tsayshi hatun chaywata chariko nikur kikin chukunyata yakupita sutaramuna. Ajá, ahí está. Kikimpa chukunyata yakupita sutaramuna. Entonces, en la primera pregunta, por favor, esa es la respuesta. ¿Ya? Kikimpa chukunyata, kikimpa llanquinta, kikimpa huascanta, kikimpa anzuelunta. Y la respuesta pues es la uno, ¿no? Porque en el texto dice de esa forma. ¿Ya? Es literal el texto. Muy bien, continuamos. Ahora en relación al que sucedió, Imanota Kayana, allá un poco aumenta el nivel. La forma Imano. ¿Ya? Luispa Yanasankuna, Kikimpa Chukunta, Yakupita Sutar Kupti. Imanota Kayanak. Nos indica qué sucedió cuando Luis sacó su propio prenda, en este caso fue el sombrero, y qué pasó con los compañeros, dice, ¿no? Pero allí también es literal, ¿no? Yapan yanasankuna yapa kushikuyanak. Allí está la otra fuente a esa pregunta, ¿no? Entonces, puedo indicar Luis Payana Sankuna, Kikin Pachukunta, Yakupita Sutarkamuptin, Imano Kayanak, Ayapa Mansakayanak, Ayapa Asikuyanak, Ayapa Kushikuyanak o Ayapa Piñakuyanak. ¿Cuál es la respuesta frente a esa actividad, por favor? No, 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 maestro Nilson Manuel Pablo Roque. No hay esa expresión que está indicando antes de de la P, la M. Eso es en castellano, pero en la lengua quechua no hay esa regla, por favor. ¿Ya? Entonces, ¿cuál es la respuesta literal también? ¿Qué dice el texto? Yapan yanasankuna yapa asikuyanak. Kushikuyanak, que puede ser, pero ¿qué es lo que literalmente me presenta el texto? ¿Qué pasó? ¿Cómo estaban? Todos empezaron a reírse, ¿no? Ahí está el texto, por favor. No sé si coincidimos, pueden expresarlo por el chat. Sí, ¿no? Muy bien, ya, ahí estamos. Ujú. Chucunta, ahora el número 3 en referencia a Luis. Chucunta, Payarirka, Luis.
Yanasankunapis imatataq rurayanaq. Ah, chukunta pallarirqa. Luis, yanasankunapis imatataq rurayanaq. Acción continua, ¿no? ¿Qué sucedió después de esta situación presentada? Nos hace referencia. Piñashqa, incluso, miren, incluso hayan escrito mal, debe estar así, con Q. Piñashqa chaywakuyanaqraq. Aún seguían pescando, incluso estaban molestos, ¿no? De forma molesta seguían pescando, nos dice. ¿Será eso lo que nos dice el texto? Creo que no. Mana pugyashpana chaywakuyanaraq. Sin jugar, seguían o continuaban pescando. Parece que no, ¿no? Ellos ríen, se dan la cuenta y vuelven a seguir. Continuaban con la pesca. Kayanak. Ajá, a ver. Chaywakuyanakrak hasta allí creo que puede ser con 3 y 4. Hasta allí 10 continúan pescando, aún continúan pescando. Eh, y ahí viene el consecuente. Luego, Nikur Nikur, muy bien. Kushishkapis kayanak, wakashkaña kayanak. En ningún momento nos habla que ellos lloran después de haber encontrado, ¿no? Entonces, a ver, por favor, es la 3. Ya, muy bien, allí, ¿no? Hasta el momento es en referencia al texto, ¿no? Tuis payapa sikushpa chukunta payarirku chaywakuy tushayanak ni kurpis a esa referencia final ni kurpis yapankuna kushi kushi chayhuna kayana. Ah, entonces allí tenemos. Y la última pregunta, por favor. Luis kikinpa chukunta yakupita sutarir. Así Kushkampita, de esa situación que Luis al momento de sacar su propio sombrero, lo que hace, es bueno o malo, nos va a decir. Y Matatajninki, eso sí es criterial, juicio crítico de uno mismo. Y nos va a venir de esa forma, ¿no? Y Matatajninki. La uno dice, Manana chaywaku nang mansukarakan. Mana allí Luis Rurashkanka. Es malo lo que hizo el Luis. Allí mi asikushkan, ni kurmana kushikushkan. O allí mi asikushkan, ni kurmana piñakushkampis. A ver, vamos. A ver, solamente tenemos dos respuestas hasta el momento. A ver si coincide o no. A ver, vamos, vamos. Oh, ya, muy bien, Lenin, Luis, Efraín, Rubén. Este tipo de texto es sencillo, no requiere mucho análisis porque es todo en referencia a la información breve que nos está presentando. Solo que en los dos primeros, literal, inferencial y la última es crítica. Eso hay que tener. Ahora, ¿cómo debo afrontar el texto? Hay muchas estrategias, ¿ya? Una de ellas es leer las preguntas, ¿ya? Las preguntas. O incluso en las respuestas puedo estar dando el descarte, ¿ya? Puedo estar dando el descarte a partir de la pregunta que me hace.
Por ejemplo, me pregunta en la última, Asikushkambita. Ah, de lo que sonríe, ¿no? Entonces me voy a preguntar si es bueno o malo, si sonríe o no. Entonces, pues puedo expresar, ¿no? Entonces, rápido, ¿cuál de ellas? O incluso cuando se asemejan dos respuestas, tienen una estructura casi similar, ya vamos a resaltar eso, pero teniendo en cuenta que la respuesta es la 4, por favor. Si tengo ya la estructura, las dos primeras distractores, no voy a tener que enfocarme, porque la respuesta está allí. Acá también, en el número 3 había dos similares que tenían casi la misma estructura, incluso por una diferencia. Entonces me centro en esos dos nomás cuando verifico. ¿Ya? Entonces esas pautas podemos hacerlo para poder hacerlo más rápido nuestro tipo de texto para poder responder. ¿Ya? Entonces allí está el texto modelo en la que va a venir para nosotros el texto anecdótico. ¿Ya? Según la rúbrica y el protocolo está presente que va a venir en el primer texto, el contexto de, indicativo de forma de anécdota. Bueno, no sé si eso le puede expresar Rubén, no sé si es cierto. Bueno, en la clase expositiva no se está encontrando eso, ¿no? Entonces, tener mucho tino al momento de poder expresar también, por favor. Ya entonces, hasta acá fue nuestra primera participación, por favor, con un texto anecdótico en la parte de la lectura. Mañana continúa el texto narrativo, pero previo a ello yo tengo que conocer algunos puntos, ¿no? Yo no me puedo afrontar frente a un texto narrativo por decir y me voy, y no voy a comprender mucho. Entonces vamos a seguir la dinámica. En la primera parte un parte expositiva, en la segunda parte ya la parte práctica y al final la parte de comenzar a escribir un texto argumentativo. ¿Ya? Esto sería todo de ello, por favor. Me despido. Más bien, gracias por la participación a cada uno de ustedes y nos vemos mañana.